Catherine Castro. Yo soy Jorge Morales. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de Costa Rica, de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Ajá. Nosotros les haremos una pequeña entrevista, que es una asignación del curso Catalogación 1, donde trataremos el tema del flujo de la información y la aplicación de la ética dentro de esta, en la mediateca de la Alianza Francesa. La Alianza Francesa de Costa Rica fue fundada en 1949, cuyos objetivos son contribuir con todos los actores de la red de cooperación y acción cultural para la difusión de la lengua y de la cultura francesa en el extranjero, poniendo a disposición una colección de calidad ligada a la actualidad, a la gestión profesional y abarcando todos los soportes de información y utilizando las tecnologías más modernas de la información. Se encuentra con nosotros la bachiller Silvia Díaz, directora de la Mediateca de la Alianza Francesa, y el compañero Jorge Morales, que realizará la entrevista a continuación. Muy buenos días. Bueno, esta entrevista, como ya dijimos, va a tratar acerca del procesamiento de material. Entonces me gustaría primeramente saber cuál es todo el proceso que ustedes realizan para procesar el material que reciben, desde que lo compran, canjean o se lo donan, hasta que lo ponen en el estante. Bueno, todos los procesos que hacemos no son solo técnicos, ¿verdad? También son administrativos. Entonces nos llega el material, tenemos que ver primero si llegó en buen estado. Si fue una compra, hay que ver el estado. Si fue una donación, hay que ver cuáles criterios sigue o cuáles no, ¿verdad? En qué tipo de colección lo ponemos o en dónde. No está solo esta mediateca, sino que tenemos otras 2 colecciones en otras sedes en la Alianza. Entonces, dependiendo, hay que ver también en qué lugar lo vamos a poner, cuáles son las necesidades de esos otros centros, ¿verdad? También cómo distribuimos y equilibramos la tipología de las colecciones, por temas, por si es novelas, si es aprendizaje del francés, ¿verdad? Ahí lo vamos poniendo. Ese es el primer paso. Segundo, ya viene el proceso técnico, que todo se hace aquí, no se hace en las otras sedes, se hace aquí central, digamos. Tenemos que ver, primero, hacemos como un análisis rapidón, ¿verdad? De lo que es. Porque a veces tenemos compras de colecciones que hay de todo un poco, entonces dividimos, bueno, esto es de esta colección, esto es de otro, esto es para niños, esto es para adolescentes, esto es para adultos, etc. Vemos más o menos de qué trata, qué tanta especificidad va a tener, ¿verdad? Ese análisis. Luego ya procedemos, primero hacemos la catalogación directa en el sistema. Tenemos algunas fuentes que ya sabemos, por ejemplo la Biblioteca Nacional de Francia, ahí ya buscamos a veces el registro para agilizar un poco también, hacerlo más rápido, porque a veces no hay suficiente personal ni tiempo para estar dedicándole tanto tiempo, ¿verdad? Realizamos también la indización seguidamente, completamos el registro en la base de datos, luego le hacemos todo el proceso físico, le ponemos la etiqueta, el código de barras. Aquí siempre, en esta parte siempre ponemos también la misma información que acá, y se diferencia porque ponemos también de qué sede es, si es de la Alianza Francesa de la Sabana, si es de la Alianza Francesa de Heredia o si es acá. La mayoría de los libros tienen se emplastican para evitar que se dañen muy rápido. Aunque no es con todos, de repente hay libros que son como de tapa dura, que están muy bien. Por ejemplo, esos que ves ahí, que son como de tela, esos no los vamos a necesitar, pero digamos que la mayoría sí están plasticados. Ok, entonces, este procesamiento técnico que ustedes utilizan es automatizado. Sí. Sí. ¿Qué tipo de paquete informático utilizan para...? Es un software francés que se llama Agat. Ajá, tenemos la última versión que ellos ponen a disposición. Entonces es un software de gestión de biblioteca normal, gestión de adquisiciones, autoridades, préstamos, usuarios, todo. Entonces, ¿y este software sigue tal vez el reglamento de las RCA? Sí, claro. Ok, bien, entonces lo que utilizan acá. Ajá. Sí, bien. Mi tercera pregunta, ¿qué instrumentos utilizan para hacer todo este procesamiento técnico? Aquí están. Entonces, para la catalogación, este es el manual.
Son manuales que se usan en la mayoría de las bibliotecas francesas y más que todo en las mediatecas de la red de alianzas francesas en el mundo. Entonces todas las alianzas francesas van a tener los mismos instrumentos. Este es el de catalogación, este es el de la indización, que es propio para este tipo de mediatecas. No es, sí, es específico solamente. Sí, es un tesauro que es con estos descriptores, que son para bibliotecas pequeñas, medianas, que tengan que ver con la cultura francesa y que tengan esta disposición, digamos, de colección, que es colección que integra cosas, información cultural, digamos, como cuáles son los autores que están escribiendo, poesía, no solo francesa, sino francófona, ¿verdad? También de países que hablan francés. También la parte del aprendizaje del francés. Entonces, es especializada en ese tipo de información y que no es información especializada, sino que es para un público. Sí, es un público de colegio, puede ser universitario también, pero es enfocado en eso, en gente que está aprendiendo el francés. Entonces todos los instrumentos, estos están más en directo con... Sí, están adecuados para ese tipo de biblioteca. Sí, porque digamos, en esta biblioteca también, además de literatura, hay material didáctico. Entonces incluye esos dos. Y la tabla de clasificación Duby, que eso no lo dije tampoco en los procesos de técnicos, que eso también obviamente le ponemos la clasificación. Esa es la que usamos. Mi cuarta pregunta. Bueno, ya usted dijo que, por ejemplo, tienen un proceso normalizado que en todas las bibliotecas que tienen como el énfasis que hay acá lo utilizan. Entonces, mi pregunta iría direccionada como que, ¿qué ventajas usted diría de que exista esta normalización al momento de hacer la catalogación de los...? Pues la normalización lo que intenta hacer es que todos hablemos el mismo idioma, ¿verdad? Entonces es como decir, estamos hablando de lo mismo y nos vamos a entender, sea que usted esté en una mediateca de Alianza Francesa en China, la de Guatemala y la de acá y en Europa, o sea, entonces estamos hablando igual, además de que también agiliza el intercambio de información, ¿verdad? Entonces si otra mediateca tiene ya el registro hecho y ya es más fácil interpretarlo, no perdemos tanto tiempo y hacemos nuestro trabajo más rápido. Listo. Bueno, ya entonces vamos a abarcar lo que es la segunda parte de esta entrevista, que es como la aplicación de la ética en los procesos técnicos. Hace un momento usted mencionó que a veces, bueno, cuando lleva material se fijan, por así decirlo, en otras bases de datos para ver si ya está catalogado. Entonces mi pregunta iría como, ¿qué bases éticas se aplican ustedes al momento de hacer esto? Lo que hacemos primero es revisar la información que está ingresada en esas bases de datos. La principal es la Biblioteca Nacional. Obviamente tenemos confianza y seguridad de que está bien hecho, ¿verdad? Lo que hacemos cuando ya estamos analizando la información acá es que tenemos que ajustarla a nuestros criterios. Entonces, creo que una base ética es eso, no hacer copiar y pegar. No, usted piensa primero cuál es nuestro público siempre, ¿verdad? ¿Qué tan específico va a ser su búsqueda cuando lo hagan en la base de datos o cuando nos pregunten a nosotros? Entonces, y nosotros tenemos una política documental establecida. Entonces, es siempre ajustarla a eso. Y la primera base ética es el público. Entonces, por ejemplo, como no somos una biblioteca especializada, a cada documento no le vamos a asignar 10 descriptores, por ejemplo. Tal vez en la base de datos de la Biblioteca Nacional, el documento mismo que estamos analizando va a tener los 10, nosotros no vamos a usar 10, por el tipo de público que tenemos. Y porque sabemos cuáles son las demandas de información que generalmente buscan. Entonces no vamos a tener 10, sino 3 o 4. Entonces, bueno, también esa base ética es pensar en cómo adaptamos esa información a nuestro servicio. Sí, entonces, bueno, ya dijo que es necesario la aplicación de bases éticas. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es necesario? ¿Por qué no solamente puedo coger la información y ya? Porque si no, perderíamos
todo el tiempo que hemos invertido en definir las cosas, ¿verdad? Entonces, si no aplicamos esas bases, perdemos un poco el por qué y el para qué, que de repente son las cosas más importantes. Si nos ceñimos nada más a hacer un trabajo automático, ¿verdad? Entonces no tiene ningún sentido. Las bases éticas, la política documental y todo está dada porque ya alguien pensó en cómo hacer las cosas mejor para dar un servicio mejor, ¿verdad? Entonces, si no lo seguimos, perdimos todo ese tiempo y perdemos como el norte también. Sí, bueno, entonces esto sería la entrevista. Muchas gracias por su atención. ¿A ustedes?